Continuamos con nuestra serie La vida y el ministerio de Juan el Bautista. Juan 3, verso 25. Hace 8 días estuvimos hablando de aquella expresión o mensaje de Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy vamos a avanzar un poco más. Ciertamente el mensaje que Juan traía, que es el mismo mensaje del Señor, el mismo mensaje de los apóstoles, y es el mensaje que realmente deseamos que el Señor ponga con claridad y con verdad en nuestra boca y con poder, tiene un objetivo común y esencial y principal. Cristo no solo tenía la intención de redimir al hombre y perdonarle los pecados al hombre, sino Él como intención final tenía el propósito de levantar una iglesia por la cual Él habría de morir. Entonces Juan habla, eso es parte del mensaje de Juan, y como lo hemos dicho, pareciera que Juan fuera de una generación adelante. Él, las cosas que hablaba, seguramente las personas que lo oían no lo entendían, pero más adelante tú vas a ver cómo lo que Juan hablaba lo habló Pablo, lo habló Juan el discípulo, el escritor de Apocalipsis y de Juan y las epístolas, lo habló Pedro. Entonces el mensaje de Juan fue muy puro, fue como pequeñas cápsulas que con el proceso de la iglesia se fue extendiendo, y ciertamente nosotros hemos sentido varias cargas específicas del Señor, y entre esas hemos hablado de varias: el señorío de Cristo, el lugar de Cristo, el mensaje del Evangelio, la obra de Cristo. Pero otra carga que el Señor ha puesto en nuestro corazón es acerca de la iglesia, la esposa del Señor. Algo que en nuestros días realmente se ha perdido, se ha ignorado, no se conoce. Pero Dios levante hombres que tengan visión y la carga de trabajar por la esposa del Cordero. No por una iglesia propia, no una iglesia denominacional, sino hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificarse para que Cristo tenga aquello por lo cual vino a morir y por lo cual nos perdonó. Entonces, ahí en Juan 3:25, Juan en pocas palabras habla de esto. Mira lo que dice. Entonces, una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, diciéndole como a Juan: oiga, mire, ese que usted bautizó, el que está dando testimonio, como que le está quitando el lugar a usted, Juan. Ese también bautiza ahora, y ahora la gente no viene tanto a usted, Juan, sino va a él. Sí, como diciéndole: ¿y este qué? Pero mira la respuesta de Juan, que es bastante preciosa y nos habla del carácter de un verdadero siervo, hermanos. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Por qué venían las personas a Juan a escuchar su mensaje? Porque Dios los traía. Porque ahora las personas iban a Cristo a bautizarse y a escuchar su mensaje, porque Dios los llevaba. Y dice, pero mira, esta es la frase que vamos a recalcar hoy: vosotros me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de. O sea, él venía a prepararle el camino al Cristo, al Mesías prometido. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Mira lo que dice Juan: el que tiene la esposa. O sea, yo, decía Juan, yo realmente vine a prepararle el camino, pero en sí yo no soy el importante es el esposo, y la importante es la esposa. Así que yo trabajé y hice mi ministerio para que las personas pudieran venir a él, prepararle el camino para que ellos pudieran oírme y seguirle a él. Entonces, según lo que Juan está diciendo, aquellos pocos hombres y mujeres que seguían a Cristo son considerados, según la palabra, y bueno, según muchos pasajes, la esposa del Cordero. En el Antiguo Testamento, la esposa, Dios le llama a Israel como su esposa, ¿sí? Pero en el Nuevo Pacto, Dios le llama a la iglesia como la esposa del Cordero. Es más, una parábola que el Señor dijo ahí en Mateo 22:2, no lo vamos a buscar, dice que el misterio del reino de los cielos era esto:
que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. O sea, el reino de Dios se consiste en que Dios le está preparando una esposa a su hijo. Pero curiosamente Juan habla del esposo, Juan habla de la esposa, pero también Juan habla del amigo del esposo. Juan se pone como aquel hombre que se goza grandemente porque el esposo tenga su esposa. Y eso es bastante interesante, hermano. Dios necesita levantar hombres, pero no hombres que se enseñoreen de la novia del Cordero. No hombres que se crean dueños de la novia del Cordero. Hombres que estén dispuestos a servirle a la iglesia del Señor para que ella esté preparada para el Señor mismo. Miren, hermanos, cuando una persona realmente ama al Señor, ama la casa del Señor, que es la iglesia. Ama a la esposa del Señor, que es la iglesia. La iglesia, la vida de la iglesia y todos los asuntos que Dios está trabajando en nuestro tiempo y ha venido trabajando a través de la historia de la iglesia, tiene un objetivo final, hermano, que cuando Cristo vuelva encuentre una esposa madura, sin mancha y sin arruga, una iglesia preparada para su encuentro. Vamos a hablar un poco acerca de esto, hermano, la esposa del Cordero y la necesidad de que Dios levante hombres, no solo que prediquen, no solo que sean grandes evangelistas, sino que trabajen para que Cristo tenga su esposa en medio de estos tiempos. Pablo habla de eso, Juan habla de eso. Mira cómo dice Pablo, por lo menos ahí en 2 Corintios, capítulo 11 y verso 2. Pablo se va a presentar como se presentó Juan el Bautista, como un amigo que trabaja y se esfuerza arduamente para que la esposa del Cordero sea edificada. La iglesia en la palabra es comparada de una manera tipológica con varias cosas. La iglesia se compara como un edificio. Sí, Pablo ahí en Corintios 3 habla de la iglesia como un edificio. La iglesia es comparada como una labranza. La iglesia es comparada con un rebaño. La iglesia es comparada con candeleros. Pero también la iglesia es comparada como una esposa. Yo pienso que uno de los hermanos que tiene un testimonio muy amplio y mucha enseñanza de esto es el hermano Gino. Acerca de la iglesia, él tiene este libro precioso de la casa del sacerdocio, el templo de Dios, asuntos eclesiásticos, y en esos todos habla de la iglesia de una manera preciosa. Y mira cómo dice Pablo en este aspecto de la amada, 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, Pablo trabajaba por la esposa, pero no para presentársela al mismo, ni para disfrutar de ella, sino para presentársela a Cristo. Siempre decimos qué terrible sería que nosotros, teniendo nuestra esposa, alguien que la estuviera ataviando para el día de nuestro matrimonio, cogiera sus manos de una manera indelicada y comenzara a tocar a nuestra esposa. Estos hombres de Dios nunca se enseñorearon de la iglesia. Tú nunca escuchas hablar a Pablo como mi iglesia. Sí, como hoy en día se habla de que muchos hombres llaman, esta es mi iglesia, esta es mi iglesia, esta es mi iglesia. Para estos hombres la iglesia siempre fue de Cristo. Y ellos trabajaban en pro de que ella estuviera preparada delante del Señor. Pablo dice que él celaba a la iglesia porque la había desposado con solo un esposo, para presentar la virgen pura a Cristo. Y en Apocalipsis 21:9 Juan también usa el mismo lenguaje, pero ya ese lenguaje no lo habla Juan, aunque Juan había escuchado a Juan el Bautista. Mira lo precioso, al final el Señor le muestra a Juan el objetivo de todo su trabajo. Cuando todas las cosas, tú lees Apocalipsis y tiene una cantidad de cosas que han de suceder, pero el fin del negocio termina en la Nueva Jerusalén. ¿Y quién es la Nueva Jerusalén? La esposa del Cordero. O sea, todo lo que Dios trabajó a través de la historia de la humanidad y permitió el mundo y permitió las pruebas y permitió las circunstancias, es para que al fin su hijo pueda tener una esposa con la cual ha de reinar eternamente. Ese es nuestro objetivo, hermano. Nosotros no somos llamados a algo temporal aquí en la tierra. Nos está preparando el Señor para la gloria, estar con Él cual esposa que Él ha comprado. Dice en el 21:9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras,
y habló conmigo diciendo, mira que estos ángeles, este es uno de los ángeles que tiene los juicios de Dios que han de ser derramados. Pero mira que este ángel, a pesar de que tiene ese juicio en sus manos, quiere mostrarle a Juan y llevar a Juan a la esposa. Dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ciertamente nosotros debe llegar el momento en nuestra vida cristiana que salgamos de nosotros mismos. Dios murió por mí en Cristo. Dios me redimió, Dios me reconcilió con Él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que yo no vaya al infierno? ¿Para que yo tenga paz? ¿Para que yo tenga gozo? ¿Para que yo tenga ciertas bendiciones? Hermanos, Dios tiene un objetivo mayor. Dios quiere edificar su casa. Dios quiere levantar la iglesia. Este asunto hoy en día es tan desconocido, hermanos. Nosotros vivimos en una generación donde se habla de la iglesia, pero la iglesia no es ni siquiera un porcentaje de lo que es la iglesia bíblica normal según el modelo de las escrituras. Nosotros vivimos tanta distorsión, y no solo distorsión por causa de la tradición aún cristiana que ha tergiversado las escrituras, que no se conforma al modelo de la palabra, sino vivimos una generación donde aún los mismos creyentes no suspiran por las cosas de Dios, son apáticos a las cosas de Dios. Ellos solo les interesa sus cosas, su prosperidad, su bendición, su vida. Si ellos están en paz y tienen una buena casa, con buenos beneficios, un buen trabajo, ellos están contentos, pero la intención de Dios nunca fue esa, hermano. Dios busca hombres y mujeres que estén dispuestos a humillarse delante de Él y quieran cooperar para la edificación de su iglesia. En cualquier lugar, Dios no busca grandes hombres, Dios busca hombres que se humillen y estén dispuestos, primero porque antes de servir en la edificación de la casa de la iglesia, Dios necesita mostrarnos qué es la iglesia. Porque hoy en día pensamos que la iglesia es una denominación, un salón, un lugar, un movimiento religioso, pero pocos tienen conocimiento acerca de este aspecto. Hay un pasaje ahí en Ezequiel donde Israel está en cautiverio, pero en medio del cautiverio, así como en nuestros días, en medio de tantas cosas extrañas y ajenas al modelo de las escrituras, Dios llama a Ezequiel y le muestra muchas cosas a Ezequiel. Pero una de las cosas que hace en el libro de Ezequiel es mostrarle el diseño de la casa. Porque miren, hermanos, Dios siempre que habla de su pueblo, de su casa, siempre muestra una casa con un modelo, con medidas, con materiales, con una visión celestial. ¿Qué es eso? Dios no quiere que nosotros improvisemos y montemos iglesias según lo que nosotros queremos. Él tiene un modelo ya escrito, revelado. Y la labor del hombre es hacer todo conforme a lo que Dios ha dicho. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, me vas a edificar un tabernáculo y lo vas a hacer tal y como te lo mostré en el monte. Vas a usar estos materiales con estas medidas y lo vas a hacer como yo quiero. Moisés no metió la mano para nada, hermano. Lo único que Moisés hizo fue ser obediente a la visión. Pero hoy nosotros tenemos en día personas que yendo a un servirle a Dios, cogen su mano y tocan a la esposa. Y menosprecian a la esposa y manipulan a la esposa. Y hacen de la esposa lo que ellos quieren, cuando el modelo de la iglesia está en la palabra. Pero entonces Dios necesita levantar hombres, no solo que prediquen la iglesia, sino que conozcan la revelación de la iglesia. Pero para eso Dios necesita primero tener corazones humillados. Ezequiel 43, verso 10 y verso 11. Ciertamente la iglesia y la esposa del Cordero es como lo más profundo del corazón del Señor. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ti también te digo, o sea, Pedro ve al Hijo, y cuando Pedro voltea a mirar al Hijo, el Hijo le destapa su corazón, y cuando el Hijo le destapa su corazón, comienza a hablar de la iglesia. Y te digo, Pedro, te doy las llaves del reino, y tú serás una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Siempre que Dios va a acercar a una persona, y esa persona realmente ama al Señor, se va a encontrar que en el corazón del Señor está la iglesia del Señor. Mira lo que le dice el Señor le dice a Ezequiel en el verso 10. Sí. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa.
En el Antiguo Testamento hubieron varias casas que hablan de la revelación progresiva de Dios preparando la mente y el corazón del hombre para la verdadera casa, la cual somos nosotros, templo del Dios vivo. Primero fue el tabernáculo con Moisés, después el templo de Salomón. Después de que viene el cautiverio y destruyen el templo de Salomón, ellos vuelven de Babilonia y reedifican el templo en los tiempos de Esdras y Nehemías. Ezequiel está entre el templo de Salomón y el templo de Esdras y Nehemías. Ezequiel está en el tiempo del cautiverio, cuando ellos van cautivos a Babilonia. Y el Señor les dice: y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. O sea, la casa que es la esposa tiene un diseño. Pero antes de mostrarles Ezequiel el diseño a los judíos que estuvieran dispuestos a regresar, mira lo que les dice: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. O sea que para que el Señor nos pueda mostrar qué es la iglesia, primero debe haber una disposición de corazón en humillarnos y miren hermano, nosotros para poder ver la voluntad y el diseño del Señor debemos darle la espalda muchas veces a todo aquello que traemos y creemos y pensamos. A veces yo me acuerdo hace más de 10 años, yo recién convertido, me encontré un pastor en el lugar donde yo me reunía, y el pastor se me sentó al lado y comenzamos a hablar y comenzó a preguntarme acerca de la iglesia, y yo comenzamos a dialogar. Comencé a hablar con este hombre y me di cuenta, hermano, yo no llevaba ni un año de creyente, que yo por las escrituras tenía más conocimiento acerca de la iglesia que ese hombre. Cuando él comenzó a hablarme de la iglesia no me citó ni un solo versículo, hermano. Todo lo solo apelaba a la práctica que tenían ellos donde se reunían. Ni un solo versículo. Cuando yo le mostraba la Biblia se ponía bravo conmigo. Y todavía yo era muchachito, hermanos. Todavía soy joven, pero en esa época era un niño, hermano. Y el pastor me miraba como con rabia, porque a veces los hombres se acostumbran, aman tanto la tradición y lo que ellos han construido, que no están dispuestos a abandonar eso por la causa del Señor. Hace poco en una ciudad cercana aquí a Bogotá, un hermano se puso en la tarea, escribió todos los versículos que hablaban de la iglesia, hizo un folleto, lo imprimió y se lo repartió a todos los pastores de esa ciudad. Cuando un pastor comenzó, lo cogió y lo leyó y dijo: realmente lo que usted dice acá es verdad, pero yo llevo tantos años edificando mi iglesia que no estoy dispuesto a renunciar porque usted me diga que eso no está en la Biblia. Tú puedes creerlo, hermanos. Personas que dicen que sirven a Dios, no les importa lo que dice las escrituras, ellos están dispuestos a seguir en lo que ellos creen y en lo que ellos han trabajado. Para que el Señor pueda hacer una obra en nosotros debemos estar dispuestos, hermano, a humillarnos. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Nadie puede entrar a edificar y hacer parte de la edificación de la casa si primero no ha entendido el diseño de Dios, hermano. Dios no quiere que personas neófitas participen en la edificación de la casa. Él quiere hombres que vean, que tengan revelación, que vean. Como cuando Juan ahí en Apocalipsis escuchó la voz del Señor, y cuando él volteó a mirar al Señor, él no vio al Señor. ¿Qué vio primero? Iglesias locales, candeleros. ¿Sí? Cuando él vio la iglesia, inmediatamente ve al Señor en medio de la iglesia. El Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y nos despierte. Hace 8 días hablamos de un pasaje ahí en Zacarías 3. Lo vamos a leer, vamos a continuar. Zacarías 3, verso 6. En Zacarías 3, verso 1 al 5, vemos como el Señor, el ángel de Jehová, viste a Zacarías de vestiduras de lino fino, lo hace un sacerdote de un rey y quita su pecado. ¿Se acuerdan? Ese es el mensaje del Señor. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero yo le hago una pregunta. Usted fue redimido, usted fue perdonado. Ahora, ¿qué será lo que el Señor quiere de usted? Ya no se va a ir al infierno. Gloria a Dios, ¿no? Ahora ha sido justificado, ahora ha sido comprado para Él. Ahora, ¿qué quiere Dios de usted?
Porque muchos cristianos llevan 20, 10, 5 años de creyente y no han entendido para qué los llamó el Señor. Viven dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Cuando el Señor venga delante de ellos, ¿qué van a tener en sus manos? ¿Qué van a decirles cuando el Señor dice, ¿qué hiciste con lo que te di, con la mina que te di? Mira la amonestación del ángel de Jehová a Josué después de salvarlo, después de redimirlo y de perdonarlo y lavarlo con la sangre. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, ¿por qué amonestó a Josué diciendo? Si tú miras, Zacarías habla en los tiempos de la reedificación, pero ellos llevaban años en los cuales habían abandonado la casa de Dios. ¿Por qué? Porque vinieron las pruebas y las personas al venir las pruebas se abstienen de la casa y del trabajo de Dios. Duraron 20 años paralizada la obra. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos servir, pero no queremos sufrir por la casa del Señor. Nosotros queremos que el Señor haga algo y levante una iglesia gloriosa en medio nuestro, pero cuando viene el problema con mi hermano, yo inmediatamente me retraigo de la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos gusta sufrir. Y si no estamos dispuestos a sufrir, debemos hacernos a un lado, porque nunca vamos a ser parte de lo que el Señor quiere hacer. En la casa y la edificación es con trabajo, con sufrimiento, con lágrimas, con pruebas. Y los que no están dispuestos a eso, tarde o temprano van a salir del camino. Como el Señor les dijo a sus discípulos, si usted no está dispuesto a tomar la cruz, a morir cada día y a seguirme, no es digno de ser mi discípulo. La vida de la iglesia es una vida difícil, hermano. Es una vida de cruz, de humillación, de problemas, de conflictos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un edificio, son piedras vivas y las piedras a veces vienen con puntas, con lados que salen y necesitan ser ¿qué? Pulidas unas con otros. Y si tú no estás dispuesto a estar al lado de tu hermano y a que tu hermano te roce y te hiera y te trate, y si no estás dispuesto a perdonarlo y a soportarlo, tarde o temprano la piedra que no cuadró se saca. La edificación es viva, hermano. Por eso dice Pablo a Romanos, presentados a Dios como sacrificio vivo. Ya no traemos animales, ya no traemos palomas, ni que ahora venimos nosotros, Señor. Decía Pablo, yo estoy dispuesto a ser entregado como libación, o sea, a ofrecerme como un sacrificio, Señor, por amor a los hermanos. Cuando decimos de que Dios necesita levantar siervos, no necesita levantar hombres que se engrandezcan, hombres que se humillen y estén dispuestos a sacrificarse por sus hermanos. Miren, ¿saben de cuántos discípulos de Juan siguieron al Señor Jesús? 2. Juan trabajó solo por 2 personas. A veces creemos que debemos trabajar por muchos, pero si no somos fieles a los pocos. ¿Cuáles son los pocos? Los que están al lado mío, mi prójimo. Amarás a tu prójimo, o sea, el más cerca. Porque como decimos muchas veces, Señor, envíame a Japón, envíame a la China, envíame a África, pero la persona que está al lado no la queremos amar, no la queremos soportar, no la queremos sobrellevar. Entonces estos en las pruebas que hicieron, se hicieron a un lado. Y el Señor le dice a Josué, ¿sí ves cómo estás? Sucio. Porque cuando tú te alejas de la vida de la iglesia, inmediatamente cae el pecado del mundo, todo lo que es. Te ensucia Josué. Entonces el Señor le dice, Josué, te perdono, te limpio, te redimo. Ahora te amonesto con algo, Josué. Mira, este es el mensaje. Así dice Jehová de los ejércitos. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza. O sea, Josué, si tú eres fiel a mi palabra, a mi enseñanza, a mis mandamientos, también tú gobernarás mi casa. Mira esta palabra, hermano. ¿Por qué el Señor le dice esto a Josué? Josué, ahora te salvé, ahora necesito que te ocupes de mi palabra, Josué. Necesito que perseveres en mí, porque es que, Josué, yo tengo un asunto importante para mí, mi casa, y preciso de hombres y mujeres que cooperen en la edificación de mi casa. Porque la autoridad que el Señor nos da en la casa, hermano, no es para enseñorearnos de ella, porque somos simplemente amigos de la esposa y del esposo, sino es para servirle a la casa, para que la casa llegue a ser aquello que el Señor se ha propuesto en su corazón. Y dice, también
guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Yo me acuerdo hace años, hermano. Hace años estábamos en una reunión unida con el Teusaquillo un viernes. Y recién convertidos. Y estaban un hermano predicando y unos hermanos presidiendo y unos hermanos haciendo todo. Nosotros estábamos recién convertidos, estábamos ahí hablando. Y mientras el hermano estaba predicando, el Señor me dijo este pasaje. Si tú andas en mis caminos, si tú haces esto, también tú harás parte de eso. El Señor me dijo tan claro esa vez, hermano, quiero que te prepares para la edificación de mi casa. Así me lo dijo, hermano. Yo quedé, no entendía lo que el Señor me estaba dando. Hermanos, el Señor no está jugando con ninguno de nosotros. Él tiene la intención de que cada uno de nosotros, en algún momento, después de que Él ha madurado y trabajado en nosotros, podamos cooperar con la casa, con la iglesia. El Señor invierte en nosotros es por eso, porque Él tiene una esposa. Vamos a hablar de varios hombres a través de la historia de Israel, no muchos, apenas unos simples hombres que nos muestran cómo Dios siempre ha tenido hombres y mujeres que lo aman a Él y aman su causa. Por encima de que generalmente no es lo normal, generalmente cada uno tiende a lo suyo. Como en los tiempos de Zacarías, el profeta les dice, Ageo creo que es el que les dice, para ustedes no es tiempo de que mi casa sea edificada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted se preocupa por su casa, por sus asuntos. Hace poco íbamos a un lugar a visitarlo, viernes tras viernes, predicando. Y los hermanos de ese lugar los invitamos a la reunión. Los hermanos, no puedo ir porque tengo trabajo, no puedo ir porque eso. No era el tiempo para ellos de reunirse. Ellos tenían que trabajar, ellos tenían que hacer sus cosas. Aunque era un tiempo donde tú no trabajas, a una hora que tú no trabajas, ¿sí? Cuando pasaron ciertas cosas, los hermanos que sí se dispusieron, tuvieron un movimiento del Señor y se fueron para otro lugar. Nosotros, pues como los hermanos se fueron, dejamos de ir a las reuniones. Mira lo curioso, cuando ya no hay reuniones, ahí sí llaman a preguntar, hermano, ¿qué horas son las reuniones? El Señor te da tiempos para reunirte, para prepararte, para buscarte. Pero tal vez cuando tú no quieres y el Señor sí quiere, cuando tú vengas a querer, ya no va a haber lugar para eso. ¿Sí? Dicen que muchos, ustedes leyeron el folleto de la China, los que lo repartimos, cuenta la historia de la obra del Señor en China, pero saben también que cuentan, hermanos, que no está ahí en ese folleto, que muchos chinos cristianos fueron a la cárcel y negaron al Señor. ¿Y saben cuál fue la constante de los que negaron al Señor en esas pruebas? Que no tenían la palabra del Señor morando en sus corazones. Vino la prueba y como no habían de dónde tomar, avergonzaron al Señor, negaron al Señor. ¿Por qué? Porque hay tiempo para prepararse para la guerra y hay tiempo para ir a la guerra. ¿Sí? Que no nos coja la guerra sin habernos preparado. El Señor no le dice a Josué, quiero que edifiques mi casa, primero que todo. ¿Saben qué le dice? Primero ocúpate de mi palabra. Porque es el mayor peligro. Personas neófitas predicando. Personas neófitas evangelizando. Personas neófitas ministrando alabanza. Personas neófitas sirviendo a Dios en ministerios a los cuales el Señor ni los ha llamado. En estos días, Diana me mostró el video de un hombre que tiene un ministerio de lobos, algo así. Y tú lo escucharas predicar, hermano. Como una persona, ahí uno se da cuenta cuando una persona no ha pasado tiempo delante de la palabra, ni delante de otros hermanos que lleven más tiempo en la palabra. Yo le decía a un pastor un día, el mayor problema de los pastores hoy en día es que ni ellos escuchan, ni perseveran en el estudio de la palabra, ni en el estudio de la historia de la iglesia, ni en el estudio de los grandes hombres que Dios ha levantado a la iglesia. Si los pastores de hoy leyeran, digamos, la literatura de aquellos grandes hombres de la historia de la iglesia, ¿cuán diferente sería la iglesia en nuestros tiempos? Si los profetas de hoy leyeran la literatura de los grandes profetas de la historia de la iglesia, si por lo menos los últimos, hermanos, si los profetas que se dicen profetas de hoy leyeran a David Wilkerson, a nuestro hermano A.W. Tozer, que son profetas de Dios, a este hermano que se me va el nombre ahorita, que fue el que discipuló, vio bastante y marcó bastante a Paul Watch. Hombres de verdad, hermanos, la iglesia sería diferente, hermanos. Pero no, los hombres de Dios están ocupados en tantas cosas que no tienen tiempo para los mandamientos
ni la palabra del Señor. Entonces vamos a leer varios hombres. Éxodo 33, verso 11. Vamos a hablar de la vida de un joven. Hoy vamos a darles a todos, jóvenes, ancianos. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios va a usar a cierto tipo de personas, pero Dios usa cualquier tipo de personas que se disponen. Cuando uno a una persona le dice, bueno, ¿cuál unos pueden ser los impedimentos para que uno sirva a la casa del Señor? Pues que seamos jóvenes inexpertos, o que seamos jóvenes universidad, que seamos jóvenes trabajo, que seamos esto, pero muchas veces lo que nosotros usamos son excusas. Porque así como tú tienes tiempo para estudiar, tienes tiempo para trabajar, también puedes tener tiempo para la causa del Señor. Yo me acuerdo que yo me levanté en un grupo de jóvenes serios, hermano. Jóvenes que conocían la palabra, amaban la palabra, eran doctos en la palabra. La persona que enseñaba en esas reuniones de jóvenes trabajaba y estudiaba en la universidad. Y aún así tenía tiempo para el Señor. Tenía tiempo para reuniones entre semana, tenía tiempo para reuniones de jóvenes, tenía tiempo para reuniones de la iglesia. No sé cómo hacía. Predicaba, enseñaba, ministraba la alabanza y trabajaba y estudiaba. Es pura excusa cuando una persona saca cualquier cosa. Eso es lo que dijo el Señor. Están las bodas del Cordero. ¿Por qué no viniste? Porque me casé. ¿Por qué no viniste? Porque estoy trabajando. ¿Por qué no viniste? Porque compré una yunta de bueyes. ¿Qué dijo el Señor? Las excusas que ellos usaron para nosotros. Pero mira este joven, Josué. Este joven es bastante interesante la vida de Josué. Aquí era un muchacho, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Mira esta frase. Dios tiene su siervo. En ese tiempo, ¿cuál era el siervo? Moisés. Y le hablaba directamente. Tenía una relación así, cara a cara. Moisés no tenía esa relación con el Señor, Josué. Pero a pesar de que Josué no entendía muchas cosas, no sabía muchas cosas, no oía la voz directamente del Señor, Josué seguía a Moisés. A donde iba Moisés, iba Josué. Mira, Moisés iba al tabernáculo, el tabernáculo estaba en la mitad de la congregación y iba al campamento, la mitad, y el campamento estaba alrededor. Moisés iba y venía porque él representaba a Dios delante de los hombres. Pero mientras hay hombres que representan a Dios delante de los hombres, hay hombres que Dios está preparando ahí detrás. ¿Sí? Porque Dios necesita, la obra no acaba con nosotros, hermano. La obra debe continuar. Y Dios necesita preparar personas que continúen el trabajo. Entonces mientras está Moisés en su labor, Josué está ahí detrás. Pero mira esta frase tan interesante. Dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Este joven, ¿saben qué, hermanos? Amaba la casa del Señor. En ese tiempo el tabernáculo. Ahora en nuestro tiempo, ¿cuál es la casa del Señor? La iglesia. ¿Saben quién representa a este joven Josué, hijo de Nun? Aquel joven que aunque es joven, ama la casa del Señor. Ama las reuniones, hermano. Va a las reuniones, persevera en las reuniones, participa de la vida de la iglesia. Yo conozco, varios jóvenes, pero a mí siempre me ha impactado un joven, hermano. La reunión de jóvenes era a las 3:30. Y él llegaba media hora antes de la reunión. Era el hermano que llegaba y organizaba el salón de reuniones para los hermanos. Cuando organizaba el salón de los hermanos, acababa de organizarlo, estaba todos los cancioneros, el instrumento, organizaba todo. Y como no habían llegado los otros, ¿saben qué salía? Este joven salía y comenzaba a orar alrededor de la casa de la reunión. Y oraba. Y él no predicaba, él no cantaba. Y oraba. Señor, bendice la reunión. Señor, haz tu obra en la reunión mejores. A todas las reuniones que este hombre iba, siempre el que primero que llegaba. Siempre. O sea, amaba la causa del Señor. Para él la causa del Señor era importante. ¿Saben qué? Mira, este Josué, mira, dice, y nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es como David, mejor es un día en tu santo. Personas que aman la iglesia, las reuniones de la iglesia, participar de la vida de la iglesia. Jóvenes,
¿Qué cosas? Mire, este va a ser después el gran servidor de Dios que va a llevar al pueblo de Israel y va a llevarlo a conquistar la tierra prometida. Un joven que amó al Señor, que amaba las reuniones del Señor, que vivía para la iglesia, sin que la iglesia se diera cuenta. ¿Qué hace el Señor después? Moisés unge a Josué delante de todos. ¿Quiénes se daban cuenta que Josué dormía en el tabernáculo? El Señor. ¿Saben? El Señor conoce quiénes aman su causa. El Señor lo sabe, hermano. Dios le levante en nuestra generación hombres como Juan, como Pablo, como Josué, que aman la causa, la iglesia del Señor. Qué frase, ¿no? En medio de tantas cosas el Señor deja ese pasaje como un testimonio para nosotros. Ahora vamos a ver otro hombre, David. Segunda de Samuel 7, verso 1 y verso 3. Bueno, David ya no estaba tan joven, ya había tenido sus batallas, ya había caminado el camino del discipulado para llegar a ser rey, y el Señor va a hacer una obra con él. Segunda de Samuel 7, 1 y verso 3. Aconteció, o sea, este ya no es el joven, sino una persona adulta, que cuando el rey ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Este ya es un hombre adulto que tiene su casa, que su casa ha sido afirmada, que tiene su reino, que tiene todo lo que un hombre puede querer. Pero mira, dice David, Señor, le dice al profeta: Señor Natán, yo tengo mi casa, yo tengo todo artesonado, y la casa del Señor está desierta, está entre cortinas. Miren, hermanos, a veces no hay ni siquiera problema en que tú tengas tu casa, que tú tengas tus cosas. El problema es la apatía que tú tienes en tu corazón hacia la casa del Señor. David tenía sus cosas, pero su corazón pensaba en la casa del Señor. ¿Tú piensas en la casa del Señor? Pero uno mira el cristianismo hoy en día, y aún los grandes lugares donde hay riqueza, hermano, cuando tú lo miras a la luz de la palabra, es pobreza, es vergüenza, es necedad lo que ha hecho el pueblo de Dios. ¿Cuántos realmente les duele cómo está la situación de la iglesia? A David le dolía. Mira que no solo le dolía, cuando David obra a Natán, Natán le dice: mira, haz todo lo que está en tu corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón de David está la causa del Señor. Mira lo que dice más adelante en Crónicas 29:1 David. Uno podría pensar, hermanos, que miren lo que le dijo el Señor a David: tú no me edificarás tu casa, tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre. Entonces uno podría decir, David hubiera dicho: no, pero yo no voy a ser el protagonista, porque a veces todos queremos ser protagonistas. En un lugar sobresaliente, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y el Señor dice a David: tú no. Y aunque David recibe el no de parte de Dios, ¿saben qué hace David, hermano? Prepara todas las cosas para la casa. Hay cosas que tú no puedes hacer, pero ciertamente hay cosas en las que tú sí puedes participar. Y David se para delante de la congregación y dice esto: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, y él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce. Y sigue diciendo todo lo que había preparado David. Miren la comparación, hermanos. Dios bendijo y enriqueció a David. ¿Para qué? Porque David tenía un corazón para la casa. En cambio, él dice en los tiempos de Zacarías y Ageo, ¿saben qué les dice? Ustedes que cosechan y meten en un costal y se les sale lo que meten. Personas que no les rinden dinero, personas que no son prosperadas económicamente, personas que les va mal en el trabajo, personas que a todas están así de deudas. ¿Por qué? Porque muchas veces su corazón es cerrado a las cosas de Dios. Esto no es prosperidad, pero ciertamente Dios ama al dador alegre.
Dios ama al dador alegre y bendice a los que dan. Hace poco compartimos algo de eso un viernes en la escuela La Hora. Cómo Dios usa nuestras finanzas, bendice nuestras finanzas cuando nosotros las disponemos a Él. ¿Sí? A veces, miren hermanos, yo me sorprendí, hace poco visitamos una iglesia en una ciudad y me sorprendí cómo todos hermanos, no era uno o dos, todos los hermanos pusieron sus casas, pusieron sus carros, pusieron todo al servicio de la iglesia. Fue tremendo, ¿no? Una enseñanza, la iglesia toda sirviendo la causa del Señor. Pero a veces vienen unos hermanos de otro país, no hay quien los recoja, no hay quien los hospede, no hay quien les sirva. Todos comienzan como... ¿Sí? Habían mujeres que caminaban alrededor del Señor y le servían al Señor con sus bienes. No todos somos predicadores, hermano. No todos somos maestros, no todos somos evangelistas. Pero cuando las personas aman la causa del Señor, el Señor les da un trabajo. Recuerdo una mujer, yo digo que es la Silas de Pablo. Y de verdad, ¿saben quién es Silas? Silvano fue el que le escribía a Pablo y le escribió también una de las epístolas a Pedro. El hermano Gino predica y siempre ella está con su grabadora y siempre está, todos los libros que nosotros tenemos del hermano Gino, ella los ha transcrito. Una mujer que su esposo no es creyente, pero toda su vida el Señor la ha usado para que le sirva a los hermanos. Es un servicio que no se ve, pero es un servicio que llega a otros países, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama su causa le dice, mira, esta es mi parte para ti, esta es mi parte para ti y esta es mi parte para ti. Tú me amas, Pedro, Señor, yo te amo, sírvele a mis corderos. Tú me amas, Pedro, Señor, si te amo, apacienta mis ovejas. O sea, si yo amo al Señor, sirvo a la causa del Señor. No uso la causa del Señor para mi gloria, porque es el problema hoy de los cantantes, hermano. El ministerio de alabanza en la iglesia es un ministerio para Dios en la iglesia. ¿Sí? Tú miras todas las veces que tú miras en el templo, siempre los sacerdotes que ministraban alabanza eran para la causa, pero no, hoy tenemos ministros de alabanza que salen de la casa y usan el don y el talento que el Señor les ha dado para tener fama, tener riquezas y gloria de ellos. No usan lo que el Señor les ha dado para servir a los hermanos. ¿Saben que una vez un hermano, un joven, pero y es que a veces nosotros, yo no sé, el joven conocía al Señor y amaba al Señor, recién convertido, pero el joven venía del mundo y le gustaba el metal y el rock pesado y tocaba música, pero tú vieras, hermano. Y a pesar de que estaba en la iglesia, los hermanos le decían que les ayudara con la alabanza y él no quería. Pero no quería servir en la iglesia, pero usaba su don y iba a hacer conciertos de la música que tocaba antes. ¿Y saben qué? Un día él dice que el Señor llegó ahí, ¡pah!, le fracturó la mano. Él me contó después. Y le dijo el Señor, no vas a servir en mi casa si yo te di las manos para eso. Imagínate, duró como 3 meses con la mano así. Él dice que lo primero que él volvió a hacer con sus manos fue tocar en una reunión alabanza. Porque el Señor nos da, hermano, para el servicio de su iglesia. En estos días me pasó una que les contara, hermano. Porque las cosas que el Señor nos da son para su iglesia. Porque Él tiene su causa. Y Él la comparte con los que tienen su voluntad con eso. Más adelante, mira, después de que dice todo lo que ha preparado, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. ¿Dónde tienes tu afecto tú? Mira cómo habla David. Hay unos salmos preciosos de David, donde él muestra su anhelo por la casa del Señor. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Qué frase, hermano. O sea, él había dado, pero además de su tesoro personal, él guardaba algo para la casa del Señor. No, yo me acuerdo de esos misioneros que muchos, siendo herederos de grandes riquezas, ¿saben qué hacían? Vendían todo, lo ofrecían a la causa misionero y se iban a predicar a África, a la India, China, hermanos. Todo porque amaban la iglesia del Señor. Qué cosas, ¿no?
Daniel capítulo 6, verso 10. Otro hombre. Tenemos ahora un hombre anciano, hermano. Daniel es un ejemplo tremendo también. Daniel está en el cautiverio de Babilonia. Daniel conocía las profecías de Jeremías que decía que el Señor los iba a llevar a Babilonia y iban a durar 70 años cautivos en Babilonia. Cuando ya viene al final de ese tiempo, Daniel ora por la casa del Señor, por Jerusalén y porque restaure el templo de Jerusalén. Y mira que cuando, bueno, suceden unas cosas que se firmó el edicto que nadie podía orar a sus dioses, a Daniel no le importó, sino que dice en el 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Mira lo que hace Daniel. No se podía orar. Los cristianos hoy ni oran pudiendo orar. Mira lo curioso. Una vez vino una hermana, yo no me acuerdo de qué país, si fue de Eritrea a Chile, y estuvo con los hermanos de Chile, y entonces iba hablando con una hermana, y la hermana dijo, uy hermana, oremos, y se pusieron a orar en la calle. Cuando la hermana comenzó a orar, la hermana que venía de África comenzó a llorar, y la otra la miró y le dijo, ¿por qué lloras? Le dijo, porque en mi país no podemos orar en la calle, porque donde oremos en la calle, el musulmán nos maltrata, nos persigue, nos encarcela. No podían orar en la calle. No podían, hay lugares, hermano, donde no pueden cantar alabanzas duro, porque saben que se están reuniendo y los persiguen, ¿sí? Pero aunque Daniel no podía orar, saben que abría las puertas de su ventana y oraba hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba la casa de Dios, Sión, el monte de Jehová. ¿Saben qué decía, hermano? Que he aquí, decía el Señor, yo reedificaré la ruina de Jerusalén y habitaré en mi casa. Y bueno, varios pasajes de Isaías. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando por la causa de Dios. Tal vez tú no puedes hacer, tal vez tú no puedes trabajar, pero hagámonos una pregunta. ¿Cuánto tu tiempo oras por los hermanos? Con nombre. Específicamente. Este hombre no podía hacer nada, pero sí podía arrodillarse y orar. Hay personas que llegan, hermano, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Ni se congregan, ni oran, ni viven la vida de iglesia, ni pagan el precio por la iglesia, y sí exigen. Miren un ejemplo en el Nuevo Testamento. Colosenses 4, verso 12. El ejemplo de Epafras. Este hombre es un ejemplo tremendo. Por ahí hay un folleto del hermano Mackintosh, la oración de Epafras, 4:12. Dice Pablo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Mira esta frase, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. O sea, Pablo se sentaba a orar con Epafras, y Epafras lo primero que era comenzar a orar por la iglesia en Colosenses. Señor, ayuda. Señor, ayuda a fulanito de tal con sus pruebas, con su familia. Señor, ayuda a fulanito de tal, a fulanito de tal, a fulanito de tal, a fulanito de tal. Que son hombres que aman la causa, hermanos. Sí, como los decíamos ahorita, tal vez no podemos hacer muchas cosas, pero podemos orar. No, el problema no está en nuestras circunstancias, en la apatía del corazón hacia las cosas de Dios. Encarecidamente por vosotros en vuestras oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él os doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Hay cristianos que su oración no sale de su casa, ¿cierto? No oran por nada más. Pero este hombre tenía solicitud por la iglesia en Colosenses, por la iglesia en la Odisea y por la iglesia en Heriápolis. Su oración tenía una cobertura. Tu oración tenía un propósito. Señor, edifica tu iglesia en Colosas. Señor, edifica tu iglesia en la Odisea. Señor, edifica tu iglesia en Heriápolis. ¿Saben qué decía Isaías? No se cansen, no se desmayen, hasta que vean que Dios hace resplandecer su luz sobre su pueblo. Hasta que Dios levante las ruinas. Hasta que Dios edifique las ciudades. ¿Sí? Personas que aman la causa del Señor. Otro hombre, Nehemías. Estamos viendo varios. Cada uno de estos hombres es como para un estudio.
Nehemías capítulo 1, verso 1. A veces nuestro problema es nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras circunstancias, pero no es así, hermanos. Este Nehemías me recuerda a una hermana. Hay una hermana, no digo el nombre, pero en medio de los santos, los que llevamos mucho tiempo la conocemos. Esa hermana es profesional. Mire que el Señor le dio una profesión y un cargo en bueno, lo que ella ha hecho como profesionalmente, que el Señor no le dio ni esposo ni le dio hijos. Una mujer que gana mucho dinero, que tiene muy buenos puestos, pero el Señor no le dio familia, le dio un buen trabajo, tan buen trabajo que ella tiene que estar viajando por las ciudades, a veces está acá en Bogotá, a veces está en otros lugares, pero siempre donde ella está, hermano, hay una iglesia. Siempre, hermano. Las personas que han trabajado con ella, siempre en donde ella trabaja hay un grupo de oración, hay un grupo de estudio de la palabra. Siempre donde ella viaja, el Señor hace algo, hermanos. Eso que es disposición. Corazones que aman la causa del Señor. Porque hay personas, no, es que tengo mucho trabajo. Una excusa, hermano. Esta mujer donde trabaja convierte a las personas, así no se conviertan, les predica, ora por ellos. Todo el mundo que ha trabajado con ella habla de eso, hermanos. Eso es un ejemplo. Personas que aman la causa. Nehemías era un hombre que tenía un puesto alto en uno de los reinos más importantes de su época. Y dice, palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció que en el mes de Quildeu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la esclavitud, y por Jerusalén. En ese tiempo esa era la causa del Señor. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Digo, esa es la condición de nuestro tiempo, hermanos. Cuando vi estas palabras, mira lo que pasó con Nehemías. Porque muchas veces nosotros vemos la condición de la iglesia y tomamos una posición aún de jueces. Pero cuando tú ves la posición de la iglesia, ¿cuántos de ustedes han llorado por la causa? Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti, mira esta frase, de día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Miren, hermano, a veces uno ve los pecados, pero ¿qué hace cuando uno ve el pecado del hermano? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Este hombre amaba la casa del Señor. Miren, hermanos, uno puede ver, y muchas veces yo he tenido esta experiencia, va uno por ahí y ve el pecado del hermano, el Señor se lo destapa. Y uno naturalmente quiere hacer algo. Pero siempre que el Señor me ha dicho que yo quiero aún exhortar o aconsejar a una persona, el Señor me pregunta, ¿y ya oraste por ella? ¿Ya oraste por ella? Y muchas veces el Señor mismo nos guía a pedirle perdón a Él mismo, sí, por nuestros pecados, pero también por el pecado de nuestro hermano. Porque ¿saben qué pasa, hermano? Cuando en la iglesia algo sucede, nos afecta a todos. Tú tienes tus problemas, pero tus problemas nos afectan a todos. Tú tienes tus pecados, pero tus pecados nos afectan a todos. Somos un cuerpo. Imagínate, cuando un dedo se machuca, reacciona todo el cuerpo. Se duele todo el cuerpo. Se siente en todo el cuerpo. Hay dolores que uno siente como si el corrientazo le pasara por toda. A veces uno no se quisiera involucrar en los asuntos de los hermanos, pero es inevitable. Así es la vida de iglesia. La vida de iglesia normal, porque cuando tú vas a un lugar donde solo le das la espalda al hermano y ni le queda, le conoces el nombre. Pero en la iglesia no es así, hermano. En la iglesia nos conocemos,
nos debemos aprender a soportar, a amar, ¿sí? Estamos juntos, somos una familia. Eso es dificilísimo, hermano. En extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Comenzar a interceder según la palabra que el Señor había dado. Y en el verso final, antes del capítulo 2, dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es una posición altísima, hermano. El copero era como la mano derecha del rey, que ponía su vida por el rey, porque cuando querían envenenar a los reyes ponían un copero, y el copero comía todo lo que antes que el rey. Él ponía su vida por el rey, y eso, bueno, les tenían que hacer una cantidad de cosas. Y mira más adelante lo que pasó. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Mira lo curioso, hermano. ¿Saben qué va a hacer el Señor? Va a usar a un rey pagano. Va a usar recursos de un reino pagano para restaurar su casa. ¿Por qué? Porque un hombre, un copero, oró a él. Se entristeció por la causa de él. Sufrió por la causa de él. Terminamos con un pasaje en el Nuevo Testamento. El pasaje que citamos ahorita de Pedro. Juan 21, verso 15 y al verso 19. Ay, Señor, estos pasajes. Dice, el Señor habla con su siervo, con Pedro. Pedro que presidía siempre, Pedro que servía siempre, Pedro que iba adelante en medio de la obra del Señor. El Señor le va a enseñar que todo lo que Pedro puede hacer por amor a Él está relacionado con su iglesia. Pasaje que siempre hemos leído, ¿no? Cuando 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Imagínate el Señor sentado al lado tuyo y te diga: ¿me amas? El Señor te diga a ti: ¿me amas? Tú le digas: sí, Señor. El Señor te diga: mira alrededor, cuídalos a ellos. Eso es lo que le está diciendo el Señor, ¿no? El Señor no tiene... Las ovejas del Señor somos hombres que hemos oído su voz y debemos seguir. ¿Me amas? Cuida de ellos. Mira que comienza a hablarle primero de los más pequeños, porque hay personas que necesitan más cuidado que otras. Los recién convertidos, los que hasta ahora están comenzando, necesita que se les cuide, necesita que se les alimente. Ellos necesitan buscar ese alimento. Dice Hebreos: desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. O sea, busquen estar en la palabra, busquen reunirse, busquen perseverar. Pero cuando ellos vengan, el Señor le dice: apaciéntalos, Pedro. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo:
pastorea mis ovejas. O sea, los grandes, los maduros también tienen que ser pastoreados. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Saben por qué el Señor repite a veces un asunto varias veces? Porque para Él es importante. ¿Sí? Si para Él no fuera importante, no lo repetiría. Les hago otra pregunta, porque hoy les he hecho varias preguntas. ¿Cuántas veces ora usted por la iglesia? Así como de cuántas veces usted ha dado algo para la iglesia. Como Nehemías, ¿cuántas veces usted ha llorado por la iglesia? Les hago otra pregunta. ¿Cuántas ovejas tiene usted? Que alimente, que pastoree. ¿Cuántos corderos usted está alimentando? Les hago la pregunta. ¿Ustedes aman al Señor? Así como Pedro se le dice en esa tarde. Nosotros debe llegar el tiempo, hermanos, que nuestra vida sea útil para la iglesia. Debe llegar el tiempo. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Así somos nosotros jóvenes, ¿no? Vamos aquí, vamos allá, hacemos lo que queremos. El Señor dice una cosa y como Jonás nos vamos para otro lado. Pero llega el momento que el Señor comienza a apretarnos la tuerca, a seguirnos. Más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros en realidad no servimos a la iglesia por la misma iglesia, porque si hay algo que, ¿cómo decirlo? Si hay algo que es un poco desagradecido, es el servicio en la iglesia. Nosotros vemos eso en la vida del mismo Señor. Aún en los apóstoles, Pablo sirvió en Asia a muchas iglesias y al final del tiempo la iglesia lo había abandonado. Me acuerdo que hace un tiempo se acercó un hermano a mi casa. Yo sabía que el hermano en su corazón ya se había apartado del Señor. Yo sabía que él venía a pedirme algo que yo sabía que esa persona, aun siendo cristiano, hermano, me iba a robar. Cuando él me dijo: oye, necesito que me prestes esto, yo inmediatamente dije: esta persona me va a robar. Cuando volví a la casa y comencé a hablar, el Señor me dijo: dáselo. Y yo: ¿cómo así, Señor? Yo sé que él me va a hacer mal. ¿Quieres que todavía se lo dé? No, sí, dáselo. Entonces cogí y se lo di. Y efectivamente yo sabía que me iba a robar. Cuando después estaba orando, le pregunté al Señor por qué permitía esas cosas. El Señor, ¿saben qué me dijo? Apréndele a servir a los hermanos, sean buenos o sean malos. A recibirlos, a amarlos, a entregarlos. Yo a veces voy repartiendo folletos en otros lugares y acá, y a veces uno reparte y uno sabe que esa persona que está recibiendo no lo va a leer. Y yo a veces no quisiera dárselo. Pero el Señor me dice: dale a todos, porque tu responsabilidad es alimentarlas. Si las personas comen o no comen, es responsabilidad. Aprende a servirle a buenos y a malos. Porque en la iglesia hay peces buenos y hay peces malos, ¿verdad? Hay creyentes con los que uno predica y uno le da gracia, alegría predicarle a esas personas porque uno sabe que están oyendo y que lo van a atesorar. Pero también uno sabe que le está hablando a piedras duras como diamante, que no escuchan, no entienden ni les interesa. Pero uno debe aprender a predicar como si le estuviera hablando a los que sí oyen. Servirle a los buenos, servirle a los malos, amar a los buenos, amar a los malos, recibir, hermano. Yo a veces recibo en mi casa personas, bueno, ya a veces ni siquiera vienen a reuniones, pero personas que yo sé que están mal. Y yo estoy trabajando en el computador y las siento al lado y digo: Señor, trabajando con el enemigo. Yo sé que están mal, yo sé que están apartados, yo sé muchas cosas, pero igual yo debo aprender a ser como el Señor, que el Señor cogió a Judas y le dio un beso. Y le dio de su bocado. ¿Por qué? Porque a pesar de que él sabía que lo iba a traicionar, el Señor se entregó hasta la muerte por amor a él también. Y así es el servicio en la iglesia. Nosotros debemos servir al Señor y a los hermanos por amor al Señor, no esperando nada de los demás. Si las personas reciben lo que nosotros hacemos, gloria al Señor, pero si no, lo hacemos primeramente para el Señor. Seguimos al Señor, amamos al Señor.
¿Por qué nos sacrificamos por la iglesia del Señor, hermano? Porque es la esposa del Señor. Y el Señor es digno que nosotros le sirvamos por aquel. Es digno que nosotros le sirvamos a la iglesia porque es que Él murió por ella. Eso es lo que le da valor e importancia a la iglesia. Muchos de nosotros, muchos de los que servimos en medio de los santos no tenemos un sueldo, no tenemos nada, hermanos. Lo único que nos debe motivar es el amor a Cristo. Nada más. El Señor hará con nosotros como Él quiera. Dice Pablo, y termino con este pasaje, no lo busque, solo lo leo. Dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El Señor permita que nosotros nos demos primeramente a Él y luego a los hermanos, según la voluntad y el propósito de Dios. Amén. El Señor nos ayude, hermano. El Señor levante hombres que amen la iglesia, que sean amigos del esposo, que trabajen para que la esposa esté preparada para el día del encuentro con Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, realmente yo quiero participar en tu asunto. Realmente danos el lugar, Señor, prepáranos, porque queremos trabajar en tu causa, Señor. Queremos vivir y estar como el mundo en nuestros negocios, comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento, que aún tu día los va a sorprender, Señor. Concédenos andar en la luz, Señor, y ocuparnos en aquellas cosas que son importantes para ti, trabajar en lo que es para ti, sacrificarnos para ti, Señor, que algún día tú puedas hablar como hablabas de estos hombres, de Josué, de David, de Daniel, que eran hombres que en su tiempo realmente amaron tu causa, Señor. Ayúdanos a amar tu causa, a sacrificarnos por tu causa, a entregarnos. Tú eres digno, Señor Jesús, de que nosotros vivamos y muramos para ti. Si tú te entregaste por amor a nosotros, nosotros no debemos esperar más, Señor, que entregarnos por amor a ti, Señor. Ayúdanos, guíanos, enséñanos, prepáranos, Señor. Así como preparaste a Josué para que algún día él presidiera tu pueblo para llevarlo a la tierra prometida, Señor. Prepáranos para que nuestras vidas puedan ser útiles para tu obra, Señor, y para tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.